Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. La última película que subí, o la última crítica que subí al canal fue el de la película Ed Wood de Tim Burton, y uno de sus principales protagonistas era el actor Martin Landau, que interpretaba a Bela Lugosi. Y es precisamente de él quien os quiero hablar precisamente hoy, esta noche. Pero de Bela Lugosi interpretando al conde Drácula en una de las versiones más famosas de la no menos famosa, evidentemente, novela de Bram Stoker. Esta noche os voy a hablar del Drácula de 1930, interpretado por Bela Lugosi, dirigido en aquel año por el director Todd Browning, que se conoce, o que le conocemos, por haber dirigido años después una de las películas más rocambolescas, más extrañas y también más desagradables de la historia del cine, que fue Freaks, la parada de los monstruos. Pero esta noche os voy a comentar la película Drácula de Bela Lugosi, que es además, yo diría, la película de terror más importante dentro de lo que es el cine sonoro, ya que además fue la primera adaptación oficial de la novela de Bram Stoker. Acordaos que el Nosferatu de Murnau era una versión pirata en el que el director precisamente fue, si os acordáis, fue denunciado. F.W. Murnau, Frederick Wilhelm Murnau, fue denunciado por la viuda de Stoker por no haber adquirido los derechos de la novela para adaptarla al cine. Pero eso era dentro del cine mudo, además de que esa crítica la tenéis aquí en mi canal dentro de la sección lista de reproducción, dentro de la sección de las películas de los años 20. Pero del Drácula de Bela Lugosi, de la película que os quiero hablar precisamente esta noche, comienza un ciclo de películas dentro del cine sonoro muy importante también, y que cambiaría además la historia del cine dentro del cine de género y también dentro del cine de terror, ya que después, y debido al gran éxito del Drácula de Todd Browning, vendrían precisamente un año después el Dr. Frankenstein, dirigida por James Whale en 1931 y protagonizada por Boris Karloff. Pero posteriormente vendrían en 1933 El hombre invisible, también de James Whale, con Claude Rains, La novia de Frankenstein con Elsa Lanchester, El hombre lobo con Lon Chaney Jr., La mujer y el monstruo en 1954, y varias versiones más del Fantasma de la ópera que os comentaré ya posteriormente. Y evidentemente esa pieza maestra del género de suspense y de terror que fue La momia de Karl Freund. De todas ellas, de todas esas películas, os hablaré dentro de muy poquito dentro de este canal, si estáis atentos, pero hoy quiero empezar precisamente con, digamos, la más importante de todas ellas. Pero no os digo con la más importante, no quiere decir que sea la mejor. Para mí, de todo ese gran elenco de películas, para mí la mejor puede que sea el Dr. Frankenstein o La novia de Frankenstein, o incluso La momia. Pero el Drácula de Todd Browning, interpretado por Bela Lugosi, es la más importante porque fue la primera película de terror sonora importante dentro de la historia del cine. En 1930, el productor de la Universal Pictures, Carl Laemmle, llamado Carl Laemmle, quiso buscar, digamos, un gran éxito también dentro de la productora de la Universal, porque en 1929, históricamente, porque hay que situarse un poco históricamente, Estados Unidos había caído en la gran recesión, la gran depresión con el crack de Wall Street, precisamente aquel año, en 1929. Y lo que iba a ser una gran superproducción, como era el Drácula de Todd Browning, tuvo que bajar muchísimo en presupuesto. Y la Universal Pictures tenía, además, que realizar una serie de películas de terror, pero ya no con gran presupuesto, sino con un presupuesto muchísimo más bajo. Precisamente ese fue, ya no digamos uno de los fallos, en absoluto, sino que fue el gran pesar que tuvo Carl Laemmle, el productor de la Universal, que se embarcó en la creación de todas estas producciones terroríficas, ya que él quería tener una visión de Drácula mucho más al estilo de la novela, llevar la novela de una manera mucho más fiel a lo que es la pantalla, mucho más fiel, y olvidarse, por otro lado, de la versión de Murnau y también de la versión que había estado en los teatros y en los musicales de Broadway. Vamos, no en los musicales porque de Drácula no se hizo ningún musical, pero en los teatros de Broadway que estaba en ese momento, adaptándolo de un modo más directo, con un presupuesto mucho más holgado. Pero el crack de Wall Street de 1929 obligó precisamente a todas las productoras, incluida la Universal y a Carl Laemmle, a tener un presupuesto muchísimo más reducido para poder realizarla. Aunque la verdad es que con el equipo técnico realmente tan fabuloso que tuvo, en la dirección Todd Browning y como director de fotografía a Karl Freund, uno de los grandes
directores de fotografía del llamado expresionismo alemán, que dirigió posteriormente, 2 años después, la adaptación, o mejor dicho, la primera versión oficial de La momia, protagonizada por Boris Karloff. La verdad es que les quedó una película realmente escalofriante. Ahora poco a poco os iré hablando de la película. El actor que interpreta al Drácula, es decir, Bela Lugosi, no era un actor que fuera realmente desconocido. Era desconocido hasta cierto punto para la gente que iba al cine, porque la verdad es que hasta 1930, como en 1928/1929, se inventó el cine sonoro, pues la verdad es que la mayoría de los actores tuvieron que adaptarse del cine mudo al cine sonoro. Pero Bela Lugosi no tuvo en absoluto que adaptarse a hacer ese cambio, ya que él durante los años 20 había interpretado a Drácula en los teatros de Broadway y también alrededor del mundo. Bela Lugosi era de origen húngaro, era hijo de inmigrantes húngaros, él también era húngaro, de origen húngaro, que se estableció precisamente en Estados Unidos, en Los Ángeles, y también vivió parte de su vida en Nueva York, para luego establecerse en Los Ángeles a principios de los años 20, bien entrados ya los años 10, 1918, 19, y ya en los años 20, como un actor. Y la verdad es que todo lo que fueron las adaptaciones que se hicieron de la novela de Drácula y que se llevaron al teatro, a Broadway, fueron todos un gran éxito. Entonces Carl Laemmle, el productor de la Universal, prácticamente iba sobre seguro. Era adaptar una novela que había tenido mucho éxito en los teatros de Broadway, pero adaptándola al cine. Pero también alejándose un poco de la teatralidad. Es decir, hacerla una película mucho más, digamos, más cinematográfica que el teatro. Dando rienda suelta a todos los avances tecnológicos que el cine estaba dando en ese momento, como ahora ya era el cine sonoro, era una fotografía muchísimo más, por así decirlo, con más profundidad de campo, que luego la perfeccionó en 1930, mejor dicho, a finales de los años 30, John Ford, en aquella película llamada La diligencia, pero que realmente lo que Carl Laemmle, el productor, quería dar era un gran espectáculo. Pero yo os digo que el crack de Wall Street del 29 prácticamente echó por tierra todos los planes que tenía Carl Laemmle, y entonces tuvo que disponer de un presupuesto mucho más bajito para la realización de Drácula. Para ello contó con la ayuda del director Todd Browning, que posteriormente realizaría la película Freaks, la parada de los monstruos, pero que por aquel entonces no era excesivamente conocido dentro de los círculos de Hollywood. Es decir, no era un director excesivamente comercial, ni muchísimo menos, ya que provenía también en parte del teatro y de alguna serie de películas mudas. Además, la influencia que tenía Todd Browning como director de películas mudas se puede ver en la película Drácula, porque hay algunas secuencias se prolongan demasiado en esas mismas secuencias en las que no hay diálogos. Es decir, es el Drácula de Todd Browning, una película muy visual, pero que evidentemente discurre a lo largo de sus 71 minutos, no es una película ni muchísimo menos larga, muchos pasajes, muchas secuencias se prolongan mucho en donde no hay diálogo. Y de ahí yo creo que, por ese y por otros motivos más que os voy a comentar, la película no ha envejecido excesivamente bien, vista hoy en día, cosa que tampoco, por ejemplo, no le ocurre a las películas de Drácula de la Hammer, como os estoy comentando en mi especial sección de la Hammer, que estaban visualizadas o que estaban focalizadas, digamos, constantemente a plasmar todos los valores más modernos que la sociedad en los años 50, los años 60 y hasta los años 70 se estaban produciendo dentro de la sociedad. Pero evidentemente estamos hablando ahora de los años 30, en 1930. Daros cuenta que esta película, en 1930, hace ya casi 90 años de este film, se dice pronto, sí que causó un gran pánico en todas las películas, en todas las personas que fueron a verla al cine. Hoy en día, ver el Drácula de Todd Browning, con Bela Lugosi interpretando al papel del conde Bádaco, pues la verdad es que no nos produce temor, no nos produce terror, ni muchísimo menos. Pero también tenemos que situarnos en la época de hace 90 años, de 80 a 90 años. La sociedad no era en absoluto la misma. Prácticamente venía una sociedad de haber conocido una guerra mundial, el mundo en Europa, en parte también en Estados Unidos, que había participado, y en ese periodo, digamos, entre guerras, se estaba forjando el Tercer Reich en Alemania y todo ello, pero la gente pues estaba un poquito
por así decirlo de una manera muy de andar por casa, un poco temerosa de Dios. Es decir, habían sufrido una guerra mundial, las consecuencias de esta, ahora se estaban metiendo en una gran crisis económica, entonces las sensibilidades estaban a flor de piel y las mentalidades evidentemente no eran las mismas. La verdad es que Drácula fue un auténtico éxito allá por donde fue proyectada. Pero hoy en día lo que yo quiero resaltar de esta película son los valores cinematográficos y el legado que ha dejado este film. Es decir, esta película vista hoy en día nos puede parecer incluso un film ridículo. Por ejemplo, yo la primera colaboración que tuve con mi amigo James Wallstein, estuvimos hablando, largo y entendido, pues de las películas de la Universal, como Salvar el Dark Universe, que prácticamente yo creo que Hollywood ya lo ha olvidado. Este año tenía que haberse estrenado el remake de La novia de Frankenstein con Angelina Jolie, con Javier Bardem, cosa que no hemos tenido, evidentemente, pero que hay que verla con los ojos de aquel entonces. Y en aquella colaboración yo le dije a James, estoy hablando, lo podéis ver aquí en mi apartado en lista de reproducción en colaboraciones, que era una película que había pasado mucho el tiempo por ella. Y que hoy en día ver a Bela Lugosi caminando vestido de opereta por las calles de Londres con ese semblante tan sumamente rígido y teatral nos puede parecer muy ridículo. Pero claro, hace casi 90 años eso era algo que no tenía precio. Es decir, fijaos cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado los valores de ella, cómo han cambiado la manera de hacer películas y la manera de ver películas, incluso la manera de vender las películas. Porque evidentemente en aquella época también se hacían trailers de películas, pero claro, el enfoque no era ni muchísimo menos el mismo. Y la gente en esta clase de películas de los monstruos clásicos sí que pasaba auténtico miedo y pavor en el cine, cosa que hoy en día ya no nos produce ni muchísimo menos. Nos puede producir con mucho inquietud y en el caso de Drácula de Bela Lugosi, evidentemente nos puede parecer incluso a lo melancólico y nostálgico. Ahora, eso sí, los valores que tenía cinematográficos hay que verlos desde el punto de vista de un público, de una crítica, de un periodismo y de una forma de hacer cine de hace casi 90 años, lo cual evidentemente no es fácil. Argumentalmente os voy a decir que el Drácula de Bela Lugosi o de Todd Browning sigue la estela de la novela de Bram Stoker, pero al tener, como os he dicho, un presupuesto muchísimo más bajo del que contaba Carl Laemmle en un principio por el crack del Wall Street, porque todas las productoras tuvieron que abrocharse el cinturón, prefirieron adaptar la representación teatral que tanto éxito estaba teniendo en Broadway. Es decir, Carl Laemmle, como productor de la Universal, prefirió ir sobre seguro y decir, ya que no puedo, por valor, decir, por razones de presupuesto, ser más... no me acuerdo cuál sería la palabra, ser un poquito más ambicioso, sería la palabra ambicioso, en poder retratar la película, vamos a intentar adaptar la novela, mejor dicho, la adaptación de teatro a la película. Y eso es lo que realmente hicieron. Cuando nosotros vemos esta película, vemos que las interpretaciones de todos los actores, sin excepción, la de todos, son exageradas, son excesivamente arquetípicas, son excesivamente, por así decirlo, maniqueas. Muchos, el bueno es muy bueno, el malo es muy malo, Drácula es terrible, el Dr. Van Helsing es muy bueno, es muy pedagogo, es muy profesional, las actrices que interpretan a Lucy y a Mina son demasiado inocentes, es decir, son excesivamente maniqueo. Pero claro, tened en cuenta que es de una película de hace 90 años. Tened en cuenta que es la adaptación de una representación teatral. Y por lo tanto las interpretaciones van a estar un tanto exageradas. De la interpretación de Bela Lugosi voy a hablar aquí largo y tendido. Bela Lugosi, además de ser evidentemente un actor que no hablaba casi o muy poquito inglés cuando interpretó la película, y vosotros diréis, bueno, y si lo interpretó tantas veces en el teatro, ¿cómo es que no hablaba inglés? Hablaba inglés muy poquito, pero los diálogos se los aprendía de memoria. De tal manera que cuando los recitaba en el teatro, lo hacía con un fuerte acento húngaro. Y eso es precisamente uno de los componentes fuertes que quiso Todd Browning y Carl Laemmle que tuvieran la película. Si el film lo ponéis o lo disfrutáis en versión original, veréis que Bela Lugosi arrastra demasiado las frases, pronuncia muchísimo y muy fuerte todas las letras, las sílabas de las palabras, además dándole como una teatralidad en los gestos, en la mirada, en la postura, la manera de mover la mano, por ejemplo.
Acordaos en la crítica de Ed Wood, de Tim Burton, cuando esa secuencia donde están Johnny Depp y Bela Lugosi viendo la televisión, que hace así con la mano. Bela Lugosi le dice Johnny Depp, le dice Ed Wood, dice, y va Bela, ¿cómo puedes hacer esto? Dice, es que hay que ser húngaro para poder hacer esto. Evidentemente eso es una parodia de la teatralidad que tenía Bela Lugosi al interpretar a Drácula, porque lo había hecho en el teatro, y así era como él lo había interpretado siempre. Es más, cuando Bela Lugosi interpretó a Drácula en 1930 para la Universal, a las órdenes de Todd Browning, no fue la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ya lo había interpretado muchísimas veces y había hecho muchas giras en Estados Unidos interpretando a Drácula en el teatro. Es decir, era un personaje que Bela Lugosi ya se lo había aprendido de memoria. Es decir, lo tenía ya excesivamente asimilado. Por lo tanto, era muy difícil adaptar lo que era la teatralidad de los gestos de Bela Lugosi, adaptarlo a un nuevo lenguaje cinematográfico, a una narrativa cinematográfica más moderna. Y ahí un poco, digamos, la sobreactuación que tuvo Bela Lugosi. Pero no me digáis que viéndolo ahora no os produce cierto halo nostálgico, melancólico, porque también hay que reconocer que la interpretación que tuvo Bela Lugosi, fuese demasiado teatral o no, depende del punto de vista, os lo dejo a vuestra elección, fue el vampiro que todos los actores que posteriormente interpretaron a vampiros se fijaron, exceptuando uno, que fue Christopher Lee, que quiso adaptar su propio Conde Drácula y hacerle sus propios gestos, evidentemente mucho más sexuales y más violentos que los de Bela Lugosi. Pero Bela Lugosi ha sido el espejo en el que se han reflejado, en el que se han querido mirar todos los actores que han interpretado a vampiros dentro del cine norteamericano. Absolutamente todos. Antonio Banderas, Brad Pitt, en aquella película Entrevista con el vampiro, Gary Oldman también en Drácula, de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola, también Frank Langella en la versión de John Badham, Jack Palance en una versión televisiva que hizo en 1934, Werner Herzog para interpretar, para dirigir el Nosferatu en el 79, que interpretó Klaus Kinski. Todos tienen algún rasgo de Bela Lugosi. Es decir, Bela Lugosi no es que fuera un grandísimo actor, ni mucho menos, pero su interpretación sentó las bases para lo que sería el cine de vampiros posteriormente desde cualquier punto de vista. La teatralidad en los gestos de Gary Oldman, la mirada, por ejemplo, incluso de asco en algunos momentos, recuerda mucho a las miradas y a los gestos y a las poses de Bela Lugosi. Por ejemplo, cuando hay una secuencia en Drácula de Bram Stoker en la que Gary Oldman se acerca un poco así a Keanu Reeves, a Jonathan Harker, que está leyendo una serie de cartas allí para venderle la abadía de Carfax, y se acerca un poco, si os dais cuenta, agachando los hombros con la mirada fija. Es la misma manera que Bela Lugosi se agachaba a Helen Chandler, a la actriz que hace de Mina, en esta película. Es que es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Por ejemplo, la manera de mover la mano que tenía Klaus Kinski cuando hizo Nosferatu, cuando se dirige a Bruno Gans al principio de la película del 79, Werner Herzog, que hace así con la mano, es justamente el gesto de Bela Lugosi así, pero completamente al revés. Es decir, todos los gestos de la mayoría o casi todos los vampiros de la gran pantalla que han interpretado a Drácula o a otro vampiro se han fijado, quieran reconocerlo o no, en Bela Lugosi. Y eso es un mérito que el actor húngaro tenía. Exceptuando, yo os digo, a Christopher Lee, ya que Christopher Lee, si os dais cuenta en la película de Terence Fisher del 58, él no tiene los movimientos de parsimonia y lentos que tiene Bela Lugosi, sino que él baja las escaleras de un modo rápido, él corre, es decir, va de un modo a otro de una manera mucho más dinámica. Es un Drácula completamente diferente, es el Drácula inglés, no es el Drácula norteamericano. Pero claro, también para imitar las formas y las maneras de Christopher Lee también hay que medir 2 metros de estatura, tener sus piernas, dar las zancadas y tener un físico tan portentoso como el que tenía Christopher Lee. Aunque os voy a decir una cosa, tampoco Bela Lugosi iba muy mal desencaminado. Christopher Lee medía 1,98 m, pero es que Bela Lugosi medía 1,88 m, es decir, no era bajito ni muchísimo menos. Es decir, según algunos de sus amigos, yo lo he leído y lo he visto en documentales, según algunos de sus amigos, cuando recordaban, cuando llegaba a las fiestas de Hollywood posterior a los estrenos de Drácula, cuando estaba teniendo ya tanto éxito en las salas comerciales, e invitaban a Bela Lugosi a alguna fiesta de Hollywood, todo el mundo se le quedaba mirando,
porque era alto, bien parecido, tenía un gran porte, aquí evidentemente está caracterizado como Drácula, pero todos coincidían en el gran porte, la gran personalidad que siempre destilaba la figura de Bela Lugosi como persona y como actor. En la película de Ed Wood le vemos representado por Martin Landau ya hecho un anciano, evidentemente dejado de la mano de Dios y de Hollywood, se ha dado a la bebida, a las drogas, y ya no era prácticamente ni su sombra. Pero en los años 30, aquella década que interpretó al conde Drácula, a otros vampiros en la película Marca el vampiro, y a otras películas también junto con Boris Karloff, era precisamente su momento cumbre, en el que Bela Lugosi realmente cuajó como actor y en el que llamó a muchos espectadores a la gran pantalla. Era un gran reclamo comercial, y luego qué mejor reclamo comercial que tener a Boris Karloff y a Bela Lugosi en una misma película, cosa que a Bela Lugosi evidentemente, y al igual que se refleja en la película de Ed Wood, no le gustaba demasiado, aunque el problema no era de Charles Edward Pratt, el verdadero nombre de Boris Karloff, sino que el problema era de Bela Lugosi, porque Bela Lugosi un año después se negó a interpretar a la criatura de Frankenstein en la película Frankenstein, y debido a su negativa tuvo Carl Laemmle que llamar a Boris Karloff. Y es cuando Boris Karloff, debido a su gestualidad y su interpretación, tuvo un éxito que si Bela Lugosi lo hubiera interpretado, hubiera tenido doble éxito. En la película de Ed Wood hay una secuencia que lo dice muy claramente, dice, muy melancólico ya mayor, dice, Eddie, dirigiéndose a Ed Wood, yo me negué a interpretar a Frankenstein, a la criatura de Frankenstein. Es como si ese hecho en la cabeza de Bela Lugosi se hubiera estado dando vueltas, porque cuando en 1931, después del éxito de Drácula, hicieron una prueba de maquillaje a Bela Lugosi para interpretar a la criatura de Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, Bela Lugosi dijo que no quería interpretarlo porque sus fans no le iban a reconocer con el maquillaje. Es decir, el éxito de alguna manera se le había subido a la cabeza. Es decir, en los títulos de crédito todo el mundo vería que el monstruo de Frankenstein estaba interpretado por Bela Lugosi. Además es que Bela Lugosi era 8 centímetros más alto que Boris Karloff, que medía 1,80 m. Por lo tanto, hubiera interpretado una criatura de Frankenstein más alta que Boris Karloff. Es decir, Boris Karloff en la película, cuando le veis con esas alzas tan grandes que parece enorme, primero que la cámara está bajada para que parezca mucho más alto. Y segundo que llevaba unos zapatos con un tacón de casi 20 centímetros para que pareciera que midiese 2 metros. Evidentemente, si tú a una persona de 1,90 m casi 90, que medía Bela Lugosi, 1,88 m, le pones unas alzas más grandes, tendría un aspecto completamente impresionante, muchísimo más grande que Boris Karloff. Pero por una extraña razón, evidentemente, de vanidad, Bela Lugosi no quiso interpretar la criatura de Frankenstein. Y de ahí que le cogiese manía a Boris Karloff, cosa que Boris Karloff no le tenía manía a Bela Lugosi. Es más, Boris Karloff en privado siempre consideró a Bela Lugosi mucho mejor actor que él, porque el monstruo de Frankenstein no requería una gran interpretación, pero Drácula sí que requería tener mucho más porte, mucho más físico. Boris Karloff era, a pesar de medir 1,80 m, era bastante feucho, tenía un físico muy difícil, que luego le hizo ideal para interpretar con el maquillaje de Jack Pierce, que ya os hablaré de él cuando hable del Dr. Frankenstein y de la novia Frankenstein. Pero realmente Bela Lugosi hubiera realizado una criatura Frankenstein realmente fantástica, cosa que no hizo. Y fue un error que fue lastrando durante el resto de su vida. Pero ya centrándonos en la criatura de Drácula, del conde, es decir que la interpretación de Bela Lugosi, siendo hoy en día muy teatral, es una interpretación maravillosa, que aunque muchas veces sobreactuada, fue el espejo donde se miraron la mayoría de actores que fueron a interpretar a vampiros en el resto de la historia del cine, y que hoy en día sigue siendo un referente esta película, porque ya os digo, fue la primera película sonora importante dentro de la historia del cine de terror y del cine de género. La adaptación que hicieron, evidentemente, no es... O sea, sigue en líneas generales lo que es la novela de Bram Stoker, pero evidentemente hay muchas cosas que se saltan, porque es una película de 71 minutos, aunque algunos de los momentos cumbre, como por ejemplo la llegada de Jonathan Harker, que no es el Jonathan Harker aquí, sino Renfield, el que llega al castillo y que es vampirizado por Drácula, la llegada de la gran goleta desde Transilvania prácticamente hasta Londres,
con toda la tripulación completamente destruida, completamente absorbida la sangre, la locura de Renfield, la presencia de las tres novias. Es decir, los momentos cumbres de la novela se conservan en la película, pero evidentemente filmados y planificados de un modo muy light, o al menos que ahora lo vemos muy light. Fijaos que la versión de Terence Fisher del 58, es decir, prácticamente 28 años después, es una película de 85 minutos, 14 más que él, más que el Drácula de Bela Lugosi, pero que evidentemente las secuencias son ya mucho más complejas. Pero vamos, para daros cuenta, podéis ver mi crítica de Drácula del 58 de Christopher Lee de Terence Fisher aquí en la sección de la Hammer. Os puedo decir que técnicamente esta película, para ser una película de 1930, fue en ese momento brillante. Brillante por dos aspectos. Primero, porque se utilizaron unos decorados realmente impresionantes. Es decir, ¿cómo os lo diría yo? Toda la iconografía que vemos hoy en día, ya no solo en las películas de terror, sino en dibujos animados, sino, por ejemplo, en Halloween, es decir, la escenografía de lo que son las telarañas, las arañas, los murciélagos, los castillos derruidos, en ruinas, los fantasmas, las neblinas, toda esa iconografía tan clásica del terror, ya no del cine de terror, sino del terror en general, es debida a esta película. Porque cuando el personaje de Renfield precisamente lleva al castillo de Drácula, vemos que es un castillo de ruinas, que están las telarañas, que están las arañas, que están los murciélagos por ahí deambulando, y diréis, bueno, es la clásica ambientación de película de terror. No os equivoquéis. Esta fue la primera película en donde se utilizó aquella iconografía. Es decir, anterior a 1930 y anterior a este Drácula, no existió ninguna película que utilizara esa iconografía de terror. Ninguna. Ni siquiera el Nosferatu de Murnau, que es debido al expresionismo. Es más, la iconografía del expresionismo alemán del Nosferatu de Murnau no tiene nada que ver con esta película. Y esta película fue la que marcó las bases de la iconografía clásica del terror. Y ya no solo del terror como cine de terror, sino del terror en general en obras de teatro, en disfraces, en decorados, en todo, absolutamente en todo, y que luego se potenció con las películas posteriores que hizo la Universal, con el Hombre Lobo, con Drácula, con Frankenstein, en el que muchos elementos están aquí ya incluidos. La neblina, los castillos, los ambientes espectrales, la ambientación fantasmagórica, sobrecargada. Es decir, el terror gótico, por así decirlo, empezó con el Drácula de Bela Lugosi sin ningún género de dudas. Aquí está. La fotografía es otro elemento importantísimo. Aquí nos tenemos que detener también un poquito, un alto en el camino, porque aquí tenemos que prácticamente no hacer una genuflexión, pero arrodillarnos ante otro de los más grandes directores de fotografía de la historia, que es Karl Freund, que un año después dirigiría a Boris Karloff en la versión de La momia. Karl Freund además venía como director de fotografía de muchas películas del expresionismo alemán. Entonces esa atmósfera neblinosa, ese color grisáceo apagado, toda esa secuencia, todas esas secuencias en donde hay los planos tan sumamente amplios y donde hay tantos juegos de luces, pero vemos la neblina que lo inunda todo. Todo eso fue obra y gracia de Karl Freund. Es más, muchos de los actores, precisamente, recuerdan más a Karl Freund, al director de fotografía, que a Todd Browning. O sea, esta película parece como si lo hubiera dirigido Karl Freund en vez de Todd Browning. Porque si vemos el estilo de Freaks, la parada de los monstruos, y luego esta, y la comparamos con La momia, un año después, 2 años después, con Boris Karloff, son muy similares. Es como si Karl Freund hubiera sido, digamos, como el director en la sombra. La verdad es que le dio mucho del expresionismo alemán a esta película, de donde venía Karl Freund, porque era él de origen alemán, evidentemente, y había fotografiado muchos films del expresionismo alemán, con esos juegos de luces, esos decorados tan tétricos, tan a vez tan sobrecargados, de atmósferas imposibles. Todo eso se debe precisamente al director de fotografía que fue Karl Freund, dotando en los 71 minutos de película de una atmósfera fantasmagórica. Es que toda la película está rodeada como una especie como de atmósfera fantasmagórica. A mí me parece que viendo esta película no estoy viendo ni una película de cine, ni una película, ni una obra de teatro, sino lo que estoy viendo es como una representación de unos personajes como en otro mundo mucho más etéreo que el nuestro. Las interpretaciones, yo digo que son de todo el elenco, evidentemente como un poco teatrales,
pero la atmósfera que se respira en esta película es tan sobrecargada, pero tan sumamente espectral, que la hace muy distinta a las películas que posteriormente no hubieran sido fotografiadas por Karl Freund. Esta y La momia tienen un halo especial que no tiene ni el Dr. Frankenstein ni la novia de Frankenstein, pero ahí lo dejo a vuestra elección. Otro dato curioso es que además se perfeccionaron las miniaturas y los efectos visuales para esta película. Por ejemplo, cuando el carruaje está llegando, que lleva a Renfield, hacia la aldea, está llegando a la aldea en el que se ven todos esos riscos, con los Cárpatos al fondo, la verdad es que prácticamente no se ve y no se delimita la línea que separa lo que es el rodaje real de un carruaje en un exterior y luego el decorado completamente pintado. Es decir, en lo que a efectos visuales se refiere, Karl Freund y Todd Browning la verdad es que consiguieron una atmósfera muy real, muy fantasmagórica y a la vez con unos efectos visuales realmente bien hechos. Están estupendamente hechos y en eso no tienen ninguna pega. Además, como dato curioso, nuevamente, es que una de las costumbres que había es que cuando se rodaban en aquel entonces en Hollywood, que cuando se rodaba una película en inglés, también había otro equipo de otra película para rodar esa misma película, pero en español. Y además se rodó en los mismos decorados y a la vez, pero por la noche, una versión de Drácula que en los extras de esta película dice que es la versión española, pero en realidad no es española, es mexicana. Lo que pasa es que los norteamericanos a los Spanish creen que son los latinoamericanos, como por ejemplo los mexicanos, porque a los españoles nos llaman Spaniards. Es un error que yo no lo entiendo. Spanish es español, pero si tú en Estados Unidos dices que es I'm Spanish, te toman por mexicano. Tienes que decir I'm Spaniard. Entonces aquí en la traducción no es la versión española de Drácula, sino que es una versión mexicana que estuvo interpretado por un actor, también mexicano, llamado Carlos Villarías, que hace la versión mexicana, también de 1930, pero interpretando a Drácula. Con unas interpretaciones, yo no la tengo, dicen los historiadores de cine y los cinéfilos, que es una versión que todo cinéfilo quiere. Yo la he visto una vez y me parece horrorosa la película, horrenda, pero eso sí, técnicamente es mejor que esta, porque el equipo técnico que rodaba por la noche se fijaba por el día en cómo lo hacía el equipo de Todd Browning y de Karl Freund, y luego iban por la noche a rodar en los mismos decorados y lo mejoraban. Es más, los efectos visuales de la versión mexicana están mejor realizados que los efectos especiales de esta, que ya de por sí para la época eran muy buenos. Pero claro, a mí dame a Bela Lugosi y no a ese actor mexicano que, oye, tendrán todos sus respetos, pero que a mí me parece excesivamente sobreactuado. Pero bueno, es, por así decirlo, os diré, y no os ofendáis los mexicanos, evidentemente que me estéis viendo, es una opinión personal, aunque evidentemente esa versión me merece todos los respetos, pero los cuento a modo, digamos, os lo cuento a modo como de anécdota, porque aquí estamos hablando del Drácula de Todd Browning, que es en realidad la película que, aunque técnicamente peor que la versión mexicana, esta es la versión que ha pasado a los anales de la historia sin ningún género de dudas. Pero sin ningún género de dudas, no hay duda. La verdad es que el Drácula de Bela Lugosi, dirigido por Todd Browning, aunque ya os digo que es una representación un tanto teatral, muy deudora del cine mudo, porque Todd Browning venía del cine fantástico, del cine mudo, es una versión que sentó las bases de lo que iba a ser las películas de terror moderno. La interpretación de Bela Lugosi, aunque también muy teatral, insisto, fue el espejo en el que se basaron muchos actores para interpretar a Drácula y a vampiros posteriormente. La iconografía ha sido 1001 veces imitada, pero nunca igualada de esta película. Y luego todos los actores, que aunque teatrales evidentemente, todos ellos se hicieron mundialmente famosos. Dwight Frye, el actor que hace de Renfield, posteriormente haría un año después el papel de Fritz o de Igor, de Igor, que diría Marty Feldman en El jovencito Frankenstein, interpretando al jorobado que ayuda al Dr. Frankenstein. Luego también tenemos a Edward Van Sloan, que es el actor que hace de Van Helsing, que fue además compañero de Bela Lugosi en las representaciones teatrales de Drácula. Es decir, no solo en las representaciones teatrales estuvo Bela Lugosi haciendo de Drácula, sino también Edward Van Sloan haciendo del Dr. Van Helsing. Es decir, eran dos actores que ya se conocían de toda la vida. Y luego Helen Chandler, que era la intérprete que hace de Mina, que prácticamente era desconocida para la época. La verdad es que el Drácula de Todd Browning, protagonizado por Bela Lugosi, ya os digo que siendo hoy una película que ha envejecido muy mal
y que hoy en día parece incluso momentos ridículos, fue la película que sentó las bases para las futuras películas de horror gótico, sobre todo todas las que vinieron posteriormente de la Universal, y sobre todo las posteriores que vendrían, no de la Hammer, pero que sí que realizarían, digamos, las puestas en escena de las películas de Drácula en adaptaciones posteriores. La adaptación de John Badham de 1939, perdón, del 79, con Frank Langella haciendo de Drácula, es muy similar en iconografía al Drácula de Todd Browning, muy parecida, solo que es un Drácula un poco más sexy, con más sex appeal, porque Frank Langella tiene un físico muy distinto al de Bela Lugosi, pero todo lo que es la iconografía del castillo, las telarañas, los murciélagos, los féretros, realmente todo eso está literalmente copiado de la versión de Todd Browning. La presentación de los personajes en esta película es otro de sus puntos fuertes. Por ejemplo, los travelings, las panorámicas, los zooms, no eran algo que fuera realmente muy utilizado en las películas de género en los años 30, y mucho menos cuando habíamos venido ya del cine mudo, o sea, desde 1928-29. Pero en esta película hay un montón de panorámicas, de traveling, sobre todo, por ejemplo, en la representación, en lo que es en la planificación de la presentación del Drácula. Por ejemplo, entramos en lo que es las catacumbas del castillo al principio de la película, y en esas catacumbas tan expresionistas, tan sumamente recargadas y sobrecargadas, vemos cómo la cámara va avanzando en traveling hasta situarse en el sarcófago de Drácula, y vemos cómo la tapa de arriba del sarcófago se mueve y Drácula saca una mano. En ese momento la cámara se gira para ver todo lo que es el decorado, en un movimiento pseudo de 360 grados, pero posteriormente vemos ya a Drácula con su capa y un zoom nos va acercando a lo que es su rostro, su cara, completamente pálidos. Y después la presentación de las novias, que aquí van muy recatadas, muy tapadas, todo lo contrario a las de Drácula de Francis Ford Coppola, que iban todas prácticamente en topless. Pero aquí son más recatadas, también muy pálidas, pero evidentemente no estamos en el año 92, estamos en 1930. Y cómo ese Drácula tan etéreo, tan sumamente estático, tan majestático, va subiendo los escalones lentamente, con ese semblante pálido de no muerto, y cómo el sonido del lobo se oye al fondo, el aullido, que luego se referenciará a él cuando llegue Renfield diciendo, escuche, Children of the Night, what music they make, es decir, los hijos de la noche, qué fantástica música para mis oídos. Pero fijaos la diferencia entre el Drácula de Lugosi y el Drácula de Christopher Lee. El Drácula de Lugosi va moviéndose lentamente como un espectro, subiendo las escaleras, con un semblante completamente pálido y blanco, y cuando se refiere a Renfield no baja a recibirle, sino que se queda a una altura dentro de los escalones como si fuera una imagen fantasmal. Todo lo contrario a Christopher Lee, que baja los escalones de una manera rápida y se queda en un primer plano, tú a tú, frente a Jonathan Harker, y cómo va subiendo los escalones de 2 en 2, o de 3 en 3, o de 4 en 4, con la maleta de Jonathan Harker. Es que es una representación de Drácula totalmente distinta. O la persecución que tiene Peter Cushing con Christopher Lee al final de la película. O sea, es completamente... Es decir, Bela Lugosi hubiera sido inaudito para él, hubiera sido inaudito que lo hubieran hecho correr en la película. Es decir, Bela Lugosi tenía un porte, un movimiento, una gestualidad, como dice en la película de Ed Wood, como dice el personaje de Martin Landau. Con una gestualidad, está todo en la mirada, en el porte, en la mano. Sin embargo, Christopher Lee no es así. Christopher Lee es un Drácula mucho más físico. Corre si es necesario, coge a una novia, la tira, la muerde, la coge en brazos, la sube para arriba, corre de un lado a otro. Es un Drácula mucho más físico, no tiene nada que ver con ese estatismo que tiene Bela Lugosi. Pero ese estatismo fue copiado una y mil veces por muchos intérpretes que interpretan a Drácula. Sin ir más lejos, el Gary Oldman de Francis Ford Coppola, que aunque él dice que creó su propio Drácula, ni muchísimo menos. Él está haciendo, digamos, al 50-60% una imitación del Drácula de Bela Lugosi, sin ningún género de dudas. Para ir concluyendo os diré que Drácula de Bela Lugosi, y en resumidas cuentas, es una película que ha pasado el tiempo por ella. Hay que verla con los ojos de hace muchísimo tiempo, cosa hoy en día difícil, pero que hay que darle el valor cinematográfico que tiene y que tuvo en su momento, convirtiéndose en una obra maestra y en un clásico de su momento. Ya hoy en día, seguramente a muchos no les parecerá una obra maestra cuando vean por primera vez al Drácula de Bela Lugosi, pero sí tienen que tener en cuenta que
esta película fue muy importante para el terror gótico y muy importante para la historia del género, mejor dicho, para la historia del cine de género y del cine de terror, y del cine fantástico en la historia. Un auténtico clásico, que es el Drácula de Bela Lugosi, dirigida por Todd Browning, con esa maravillosa fotografía de Karl Freund y con esa estupenda interpretación, aunque teatral, pero ya muy nostálgica y recordada, del gran e inimitable Bela Lugosi. Espero que os haya gustado esta crítica. Si yo tuviera que darle una puntuación hoy en día, no le daría ya hacia las 5 estrellas, porque ya os digo que ha envejecido, pero las 4 estrellas se las merece de calle, porque es una película que, aunque haya pasado realmente el tiempo por ella, se nos quedará como un grato recuerdo, pero evidentemente por su importancia en la historia del cine. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis, que le deis a la campanilla y que comentéis aquí abajo todo lo que queráis respecto del Drácula de Bela Lugosi. Dentro de poco, preparaos porque vendré con El hombre invisible, Frankenstein, la novia de Frankenstein, La mujer y el monstruo, La momia y El fantasma de la ópera. Todas ellas auténticos clásicos de la historia del cine, como este inimitable y fantástico Drácula. Hasta mañana y que no paséis miedo.